Gloria a Dios. Dios me les bendiga de una manera abundante, especial en esta hora. Gracias a Dios que podemos tener la oportunidad de estudiar su santa palabra. Y gracias a Dios por su santa palabra, por la Biblia, por ese libro, esa reunión de libros que tenemos, que nos ha llegado a nuestras manos y que es de tanta bendición, es de tanta ayuda para nuestra vida espiritual como fortaleza para nuestro ser. Gracias a Dios por la palabra. Y vamos a estudiar su palabra. Vamos a estudiar lo que Dios tiene para decirnos en esta hora. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Libro de Deuteronomio, capítulo 8. Perdón, 28, capítulo 28. Voy a dar lectura allí, 2 versículos, Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En, en ambos versículos, en el 1 y el 2, hay dos palabras que quiero hacer énfasis. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y finalizando dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vamos a hablar bajo el título Oír a Dios oyendo a Cristo. Oír a Dios oyendo a Cristo. Encontramos porciones como esta que acabamos de leer y al tiempo, cuando leemos la escritura, podemos ver otras donde el pueblo de Israel pidió no escuchar la voz de Dios. Y pareciera que hubiese una contradicción o que no fuese lógico el asunto. Moisés le está pidiendo, le está diciendo al pueblo que oigan la voz de Dios y el pueblo de Israel había dicho, no queremos oír la voz de Dios. Y esa lucha, ese encontronazo, ¿no? Allí entre esas dos posiciones, Moisés diciéndole, oigan la voz de Dios, y el pueblo decía, no queremos oír la voz de Dios. En Éxodo 20, 18 al 19, el propósito que tenía Dios de hablar con el pueblo, de aparecérsele al pueblo y mostrarse al pueblo. Y vemos que dice allí, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron, se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Habla tú con Dios. Habla tú con Dios, hablamos contigo, pero que Dios no hable con nosotros. Bueno, yo no sé cuántos habrán en la actualidad que no quieren escuchar la voz de Dios, ¿no? Eh, o quieren que Dios les hable, que Dios trate con su vida de una manera especial allí, con cada ser, con cada vida. Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Y mire cómo Moisés les dice en el versículo donde iniciamos, si oyeres atentamente la voz de Dios, oyeres atentamente la voz de Dios. ¿Y cómo se puede oír la voz de Dios? ¿Cómo podemos hacer nosotros para oír la voz de Dios? ¿Será que en nuestros días es posible oír la voz de Dios? ¿Eso será posible? ¿Usted le parece que en la actualidad Dios sigue hablando? ¿En la actualidad podemos escuchar la voz de Dios? Pero permítame
decirle que hay muchas personas que anhelan escuchar la voz audible de Dios. Quieren que Dios les hable audiblemente, como la escuchó Moisés, como la escuchó el pueblo de Israel, allí en la porción que leímos hace ratito, que Dios trate con su vida, de esa manera, ¿no? Que puedan escuchar la voz tronante allí, oírle decirle a Dios, hey, fulano, no hagas eso, o perencejo, si te apruebo eso, o sutanejo, ve tal cosa, haz esto, pero esto en la gran mayoría de los casos no va a acontecer. Bueno, no así como lo imaginan las personas, así no va a acontecer. Y digo que en la mayoría de los casos porque yo no voy a desacreditar a aquellos que dicen que Dios les habló audiblemente. Yo respeto, o incluso que dicen que Cristo les habló audiblemente. Yo no estoy para juzgarle, para condenarle. Lo que llama la atención es que es una de las cosas que cada vez más usa el ser humano para alardear, para mostrarse como alguien importante, como alguien este, que tiene una comunión íntima con Dios. Ellos alardean de que han escuchado la voz audible de Dios. Yo tampoco voy a dar como mentira todos los episodios, todas las cosas que la gente dice, yo no los voy a dar como mentira. Lo único que voy a preguntar es, ¿se ciñen estos episodios a lo que la escritura dice? Y eso es lo que a nosotros nos debe inquietar, de que las cosas que escuchamos, las cosas que decimos, estén ceñidas, estén marcadas por la pauta que da la escritura, que da la palabra de Dios. Si bien el oficio de profeta aún está vigente, nosotros debemos entender cómo es que Dios le da la información al profeta para que éste a su vez le entregue la información al pueblo. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 6, Números 12, 6, dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, mire lo que dice, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así que no estamos hablando de una voz audible, tronante, sino que en medio del sueño, en medio de la visión, Dios dará a conocer sus palabras, comunicará el mensaje a ese profeta y ese profeta entonces se encargará de dar la información. Tanto el sueño como la visión deben venir de parte de Dios por medio de su Santo Espíritu para que pueda contener un mensaje de Dios. Vuelvo y repito esto porque es importantísimo que entendamos, por medio del Espíritu Santo, Dios va a hablar a través del sueño, a través de la visión, para que podamos entender que esa es la palabra de Dios. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Mire cómo mete todas estas cosas dentro de este versículo. Número uno, aparece el Espíritu de Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y eso hará que aparezcan profetas. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Cómo Dios le habla a esos profetas? Por medio de sueños y visiones. Y después dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí estas dos formas de hablar, a través del sueño, a través de las visiones, están íntimamente relacionadas con el operar, con el poder del Espíritu de Dios, para Dios transmitir información a esas personas. Así que este método sigue vigente, porque hay mucha gente que cree que ya esto cesó, que esto no se da. Esto sigue vigente.
por medio de visiones y sueños, Dios le habla al profeta. Pero espérese un momento, porque entonces por allí hay gente que este, se presentan como profetas o como soñadores y entonces la gente los busca para que, ay, dime, ¿y cuál es la palabra fresca de Dios para hoy? ¿Qué me dijo, qué me tiene Dios que decir hoy? Mire, usted no tiene que ir buscando a una persona para que esa persona le traiga un mensaje de Dios. Usted tiene que acercarse a Dios, estar lleno del Espíritu de Dios y aquí hay garantía de que Dios, por medio de su Espíritu, si tiene que comunicarle un mensaje, Dios le va a transmitir un mensaje por medio de un sueño, por medio de una visión, porque es para toda carne donde Dios va a derramar su Santo Espíritu. Pero no es la única forma como Dios habla. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado. No porque lo vio en un sueño, entonces ya es palabra de Dios. No, señor, eso no es así. Siempre se necesita la confirmación, el discernimiento para no caer en el error de atribuirle a Dios lo que Dios no ha hablado, como dice en Jeremías capítulo 23, 28. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. El profeta que tuviera un sueño, cuente un sueño. Entonces, aun siendo profeta, no todos los sueños tienen un mensaje de parte de Dios. Dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Ok? Cuente mi palabra verdadera. Entonces, entendamos, por favor, cómo es que podamos oír la voz de Dios, porque hay otra forma, además de por medio de un sueño, por medio de una visión, por medio del Espíritu, hay otra forma que es la más frecuente y es la que menos importancia le damos porque a veces pensamos que es que no nos va a permitir sentirnos grandes, importantes, porque imagínese un profeta, imagínese que Dios me habló, es que Dios me dijo, yo escuché la voz, así dice el Señor, y entonces esas cosas hacen sentir a la persona importante, grande, y menospreciamos la forma como habitualmente Dios nos habla y Dios trata con nuestra vida, nuestro corazón. La forma más común como Dios habla, como podemos oír la voz de Dios, es escuchando a aquel que ha sido enviado por Dios. Escuchando a aquel que ha sido enviado por Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18 al 19. Deuteronomio 18, 18 al 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Voy a volver a leerlo porque es importantísimo entender qué es lo que Dios está diciendo allí. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Mire lo que va a hacer Dios, además de levantar el profeta. Dice, pondré mis palabras en su boca. Pondré mis palabras en su boca. Allí no está diciendo que ese profeta eh, iba a ser como un mimo, ¿no? Como de esos muñecos que usan los ventrílocos, no sé cómo exactamente se dice la palabra en este momento, que meten la mano dentro del muñeco y mueven la boca, pero la voz que se escucha sale de acá, de la garganta del que está moviendo el muñeco. Eso no fue lo que pasó con el Señor Jesús. La Biblia dice, pondré mis palabras en su boca. Él les hablará. ¿Quién? Él, ese profeta, ese mensajero, él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare
en mi nombre yo le pediré cuenta. De manera que cuando el Señor Jesús hablaba, él hablaba en nombre de su Padre porque el Padre le había dado las palabras que él debía decir. Y cualquiera que no oyere las palabras que Dios habló por medio del Señor Jesús, o que el Señor Jesús habló en nombre de Dios, entonces Dios le va a pedir cuenta. De manera que Dios no está avisando que va a levantar, que iba a levantar una persona y esta persona iba a hablar todo lo que Dios le iba a mandar a decir. Y esto ya aconteció, ya lo sabemos, ya ocurrió. Dios levantó a su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, y por medio de Cristo nos habló como lo había prometido. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. Así que todo aquel que quiera escuchar la voz de Dios debe bastarle con escuchar las palabras que pronunció el Señor Cristo Jesús. Si usted y yo escuchamos lo que dijo el Señor Jesús, estaremos escuchando lo que Dios dijo. Si usted y yo aceptamos lo que dijo el Señor Jesús, estaremos aceptando lo que dijo Dios en boca del Señor Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. El Señor Jesús escogió unos discípulos para enviarlos a predicar, para que estuviesen con él y para que hiciesen milagros. Y luego que él se iba de este mundo, pues entonces los encomendó, les dio palabras para que ellos dijeran a aquellos que habíamos de escuchar. San Juan 20:21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Al ser estos discípulos, ahora apóstoles, al ser ellos enviados del Señor Jesús, el que los escuchara estaría escuchando al Señor Jesús porque ellos llevaban el mensaje que el Señor Jesús les ordenó que predicasen. Mire, vuelvo y repito, no se trata de que ahora el Señor Jesús iba a hablar y que la voz que iban a escuchar ellos por la boca de Juan o por la boca de Pedro era la voz de Jesús. No, lo que hizo el Señor Jesús fue darle palabra a los discípulos para que los discípulos pudiesen hablar y lo que ellos hablaron, lo hablaron en nombre de Jesús y el que recibió las palabras de los discípulos, recibió las palabras de Jesús y a su vez el que recibió la palabra de Jesús recibió la palabra de Dios, que fue quien le había dado la palabra antes al Señor Jesús, el mensaje que el Señor Jesús ordenó que predicasen. Mire el ejemplo que está en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 42. Mire cómo dicen los discípulos allí. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De manera que cuando ellos predicaban y decían que Dios puso como juez de vivos y muertos al Señor Jesús, lo estaban haciendo porque así se les mandó que predicasen. Esa palabra se la dio el Señor Jesús para que ellos la repitieran, la dijeran. Nos mandó que predicásemos y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Y de dónde sacó esa palabra el Señor Jesús? Dios le dijo al Señor Jesús que
Él era el juez de vivos y muertos. Y el Señor Jesús le dijo a los discípulos que predicasen que Jesús es el juez de vivos y muertos. Mateo 28:20. Enseñándoles, le dice el Señor Jesús a sus discípulos, el trabajo, la tarea que iban a hacer. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es la razón por la que no podemos ni debemos cambiar el evangelio de la salvación. Porque el evangelio de la salvación consiste en la enseñanza que el Señor recibió de Dios y que Él se las transmitió a los discípulos y los discípulos nos las transmitieron a nosotros y nosotros debemos transmitirla a todo aquel que oiga. Debemos transmitir el mismo mensaje de la salvación, el mismo llamado al arrepentimiento para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo para alcanzar la salvación de nuestras almas, creyendo en el Señor Jesús. Ese mensaje no lo podemos cambiar. Ese es el mensaje que Dios le dio al Señor Jesús, que el Señor Jesús le dio a los discípulos y que los discípulos nos lo hicieron llegar a nosotros y que nosotros debemos repetir. No tenemos que inventar. Debemos repetir el mensaje. Así que lo que oímos y leemos de los discípulos de Cristo no es más que lo que el Señor Jesús les dijo que nos dijeran a nosotros. Así que si usted quiere oír a Cristo, ¿cómo va a hacer para escuchar a Cristo? ¿Qué necesita hacer para escuchar a Cristo? Para escuchar la voz de Cristo. ¿Necesita el Señor Jesús estar presente acá en la tierra para que le podamos oír? No. Necesitamos oír lo que los discípulos dijeron que Él les mandó a decir. Mira, hay un episodio en la Biblia donde por medio de una parábola se explica lo que es oír a alguien que ya no está presente. Pero que esa persona que ya no está presente, cuando estuvo presente, esa persona habló, dio un mensaje. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 29 al 31, dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, perdón, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. De manera que las cosas que habían dicho los profetas, las cosas que habían dicho escrito Moisés, pues eran las cosas que ellos necesitaban oír. Mire cómo dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Todos sabemos que Moisés y los profetas existieron en diferentes tiempos, que la mayoría de los casos, pues, con la muerte de un profeta, sucedía otro profeta, y, y así se seguía la secuencia, pero todos los profetas no existieron al mismo tiempo. Sin embargo, allí le está diciendo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. ¿Dónde tenían a Moisés y a los profetas? ¿Dónde estaban Moisés y los profetas? Bueno, en el mismo lugar donde los tenemos hoy día. En el mismo lugar donde está hoy día. Acá en la palabra de Dios está Moisés, están los profetas,
está el Señor Jesús, está lo que dijeron los apóstoles, allí están. Para oírlos a ellos, nosotros necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. ¿Cómo se puede escuchar a alguien que ya se ha muerto? Bueno, Dios se aseguró que a cada uno de estos hombres que escribieron, que estos por medio de los cuales él habló, a estos hombres les dijo que escribieran lo que Dios le estaba dictando, incluyendo al apóstol Pablo, que fue el escritor del libro del Apocalipsis, perdón, el apóstol Juan. Pablo no, Juan fue el escritor del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. De manera que Dios le ordenaba al profeta que escribiera lo que él estaba diciendo y mostrando, y así el profeta tomaba dictado en la mayoría de las veces tomaba un dictado, lo que Dios le estaba dictando, diciendo que escribiera, él lo plasmaba y de esa manera, pues entonces lo que el profeta escribía era la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo a los judíos que no creían en él, si no creéis a los escritos de Moisés, ¿cómo van a creer en las palabras que yo les estoy diciendo? Vaya Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? De manera que al leer lo que escribió Moisés, estamos escuchando a Moisés y no solo a Moisés, sino al que le dictó a Moisés lo que Moisés escribió. Debemos saber que Dios le habló a Moisés por medio de un ángel y también Dios le habló a Moisés de forma personalmente. Para que quede allí la información, cuando Dios le habló por un ángel, usted consigue en Hechos capítulo 7, versículo 38, a Esteban, diciendo, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos. Que el ángel le hablaba allá en el monte Sinaí, entonces queda registrado allí en esa porción porque Dios usó esa forma de que le daba el mensaje al ángel de Jehová y el ángel de Jehová hablaba con Moisés y Moisés le transmitía el mensaje al pueblo. Pero hubo ocasiones donde Dios directamente habló con Moisés, dice la Biblia, cara a cara, como le habla a un compañero. Éxodo capítulo 33, versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. En el caso del Señor Jesús, que está vivo, porque Dios le resucitó al tercer día de entre los muertos, aún sigue siendo igual. Para nosotros escuchar a Cristo Jesús, lo debemos hacer a través de lo que está escrito en la palabra de Dios. De la misma forma como se escucha a aquellos que escribieron las profecías, en este caso los profetas, ¿verdad? Por los escritos de esos profetas, nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Bueno, por los escritos de los discípulos, de los apóstoles, nosotros podemos escuchar la voz de Cristo. Yo entiendo que hay mucha gente que usted le va a escuchar decir que el Señor Jesús se les apareció y que tuvieron una conversación con el Señor Jesús
Algunos hasta se atreven a decir que se sentaron a comer con el Señor Jesús. Mire, qué privilegiados, incluso más privilegiados que el apóstol Pablo, porque eh, el apóstol Pablo dice la Biblia que habló con el Señor Jesús, que escuchó la voz audible del Señor Jesús, pero la Biblia dice que fue mediante una visión. Hechos 26, 14 al 19 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado, herencia entre los santificados, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Mire, si usted agarra estas palabras que el Señor Jesús en esta visión le dijo al apóstol Pablo y usted las predica igual tal cual como están allí, usted está oyendo la voz del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo vamos a recibir el perdón de pecados? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Si usted predica eso, usted estará predicando las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús se le presentó en esa visión al apóstol Pablo. Y hoy vemos que hay muchos que el Señor Jesús se les aparece en persona. Por eso digo que ellos son más privilegiados, ¿no? Porque a Pablo se le presentó en una visión, pero a ellos se les presenta en persona. En persona el Señor Jesús se les mete en el cuarto donde están orando, donde están ayunando. En persona el Señor Jesús. Bueno, así no funciona. En persona no es posible en estos momentos hablar con el Señor Jesús. ¿Cómo le oímos entonces? Le pregunto, ¿será por medio del Espíritu Santo? Bueno, de allí la importancia del Espíritu de Dios en su vida. Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a tomar de lo que es de él y que lo haría saber o daría a conocer. San Juan capítulo 16, versículo 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará y porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él nos guiará a toda la verdad, va a tomar de lo que dijo Jesucristo y nos los hará saber. ¿En ese momento estaremos oyendo a Cristo? Bueno, en ese momento estaríamos escuchando al Señor Jesús porque nos está el Espíritu Santo recordando las palabras que dijo el Señor Jesús. De la misma manera que al escuchar el testimonio de los discípulos, estamos escuchando las palabras de Cristo. Y a su vez, estamos escuchando las palabras que Dios le dijo al Señor Jesús que él dijera. Así que cuando alguien rechaza las palabras del apóstol Pablo, no, yo no tengo Pablitis, yo no hablo de lo que dijo el apóstol Pablo, yo le creo a Jesucristo y rechaza lo que dijo el apóstol Pablo,
usted está rechazando lo que el Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo que dijera. Recuerde que él dijo que el Señor Jesús le había revelado el Evangelio a él. Y no solamente vamos a encontrar en la Biblia las palabras que nos recuerde el Espíritu Santo, sino que lo escrito por los apóstoles en el Nuevo Testamento nos dan a conocer las palabras del Señor Jesús, los escritos de los apóstoles. San Juan capítulo 12, versículo 44 al 50, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. ¿Cómo? ¿Se dio cuenta? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Por qué está diciendo esto? Porque él simplemente se encargó de transmitirnos lo que Dios le dijo que nos dijera a cada uno de nosotros. De manera que el objetivo del Señor Jesús no era buscar seguidores para Él, sino buscar seguidores para Dios. Hacer el llamado de las personas para que se volvieran a Dios. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cuando encontramos que las palabras que habló el Señor Jesús fueron las palabras que Dios le dio que hablase, entonces tenemos que al escuchar al Señor Jesús, estamos escuchando a Dios, porque son las palabras de Dios repetidas por el Señor Jesús. Dios dijo en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 y 19, profeta, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras, mire lo que Dios dijo que iba a hacer, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y de allí entonces la importancia de oír lo que Dios nos mandó a decir por medio del Señor Jesús. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué va a pasar? El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Así tenemos que para hoy, cuando nosotros querramos oír a Dios hablar, no necesitamos oír su voz audible, que aparezca como un trueno o algo. Y entonces, no espere eso. Cuando usted quiera escuchar, oír la voz de Dios, bástenos con leer la palabra que dijo el Señor Jesús para estar escuchando a Dios hablar. De igual manera, al oír la voz de Dios, para oír la voz de Dios, perdón, bástenos con leer las palabras que Dios
le dijo a los profetas que se escribieran. El apóstol Pedro nos dijo que nosotros teníamos la palabra más segura, la teníamos allí en lo que habían escrito los profetas. Porque los profetas lo que hicieron fue decir lo que Dios les dijo que escribieran. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 17 al 21 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que la profecía es la voz de Dios a través de los profetas, la palabra más segura a la que hacemos bien, dice la Biblia, estando atentos, porque esa es la palabra de Dios. En los últimos años ha arreciado. Usted puede ver en las redes cómo se ve tan frecuente, cómo ha arreciado el ataque hacia la palabra de Dios. Y pasaron de creer que la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, teníamos plena confianza en ella. Pasamos ahora a escuchar últimamente a personas decir que esos escritos son solo cuentos, son mitos, son fantasías. ¿Cuál es el propósito que tienen estas personas que hablan así de la Biblia? Bueno, lo que buscan es desmeritar la Biblia como la palabra de Dios, desacreditar la Biblia, que tú no tengas confianza en la palabra de Dios cuando la Biblia es la palabra de Dios para nuestras vidas. La Biblia es la palabra de Dios para nuestras vidas. Al leer la escritura, oímos la palabra de Dios. Oímos a Dios. Así debemos acercarnos nosotros a las Sagradas Escrituras como lo que es la palabra de Dios. Ese libro que usted tiene allí en sus manos es la palabra de Dios. Lo que Dios nos mandó a decir por medio de sus siervos, los profetas, por medio de su santo Hijo Jesús, el Cristo, por medio de los apóstoles del Cordero. Aquí está en la Biblia la palabra de Dios. Del mismo modo, debemos pedir a Dios entendimiento para comprender las escrituras, porque Él fue el que las inspiró por medio de su espíritu. Sí, hay cosas a veces un poco difíciles de entender, pero que con la ayuda de Dios, Él nos muestra qué es lo que Él está diciéndonos por boca de ese profeta. Debemos saber que por medio del Espíritu Santo, Dios inspiró a estos hombres para que nos dieran a conocer las palabras de Dios. Ame a Dios y ame también su palabra. Entonces oirá la voz de Dios. Que juntos podamos decir con David, como dice el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 97 al 105. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos.
porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, usted puede seguir leyendo. Ese salmo es hermoso y nos muestra cómo había un apego, un amor hacia la palabra de Dios. Cuando nosotros comprendemos la importancia que tiene la palabra de Dios, nosotros vamos a querer oír la palabra de Dios. Vamos a querer leer la palabra de Dios y vamos a estar viendo a ver qué es lo que Dios nos mandó a decir por medio del Señor Jesús para nuestra vida. Lo importante es que aprenda a amar la palabra de Dios, a atesorarla en su corazón, sabiendo cada vez que lees la palabra de Dios, Dios está hablando a tu vida. De Dios entonces vas a tener la recompensa por haber confiado en su bendita palabra. ¿Quieres oír la voz de Dios? ¿Quieres que Dios te hable? Lee la palabra de Dios. Abre tu Biblia, léela. Que no te baste solamente el versículo que leíste. Mire, a veces leemos con más detenimiento los chats del WhatsApp de otros grupos que leer los versículos de la palabra de Dios. Interesémonos en conocer la palabra de Dios. Interesémonos en comprender la palabra de Dios. Y entonces oiremos la voz de Dios cada vez que leamos lo que Dios dijo por boca de los profetas, cada vez que leamos lo que Dios dijo por medio del Señor Jesús, cada vez que leamos lo que Dios dijo por medio de los apóstoles, sepamos que esa es la palabra de Dios para nuestra vida, la provisión de Dios, lo que Dios nos ha hecho llegar para nuestro crecimiento, para nuestra bendición. Soberano Dios Todopoderoso, te damos gracias. Infinitas gracias, Señor, por tu amor, bondad y misericordia para con cada uno de nosotros. Que tu palabra sigue siendo fiel y verdadera, Señor. Que tu palabra sigue siendo el alimento para nosotros como hijos tuyos, Señor. Que tu palabra sigue siendo